La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía en la película Vaiana que navegar no es algo sencillo, que no consiste solo en izar una vela y en hacer nudos, que en realidad uno tiene que ver el destino en su cabeza y que uno sabe dónde está en cada momento porque sabe exactamente de dónde viene. Y ello me ha hecho pensar que un guión es algo parecido a eso, ¿verdad? Navegamos en una dirección, con nuestros nudos y nuestros giros, pero para llegar a nuestro destino es imprescindible tener presente en cada página de dónde venimos. Solo así, cada uno de nosotros alcanzará su particular isla de las palabras. Bienvenidos. ¿Sabías que los guionistas de Big Bang Theory cuentan con la ayuda de un consultor? Se llama David Salzberg y su misión es asegurar que todas las fórmulas y lo que comentan los personajes sobre cuestiones científicas son correctas. Una página, un minuto. islapalabras@gmail.com es la dirección de correo a la que podéis enviarnos vuestras dudas de guión. Ya sabéis que las resolvemos todas las semanas con la ayuda de tutores del sindicato ALMA, del sindicato de guionistas. Y hoy está con nosotros Ramón Tarrés. Ramón es guionista con una larga carrera en televisión. Ha escrito en series como Aquí no hay quien viva y ha creado otras como Cuestión de sexo o La familia mata. También ha colaborado en programas como Las noticias del Guiñol o Lo más plus. Ramón fue guionista también del programa Desesperado Club Social, que ganó el premio Ondas en el año 2001, y fue nominado a los premios Goya en el 2006 por el cortometraje Bota de Oro. Ramón imparte clases de guión en varios centros y escuelas, y sus últimos y muy recientes trabajos son Toy Boy, La cocinera de Castamar y la segunda temporada de Vaiana Milán. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Miki. Encantado de saludarte. Gracias. Igualmente. Oye, cuéntame un poquito, porque creo que esta serie, Vaiana Milán, esta segunda temporada en la que acabas de trabajar, es una serie un poco alternativa, ¿no? Que tiene una historia curiosa. Sí, a ver, todo surgió porque Ana Milán, durante el confinamiento de hace un año, pues empezó a tener mucha actividad en Instagram, empezó a hacer directos en Instagram y de repente, bueno, pues tuvo mucho seguimiento, mucho éxito, sí. Porque ella tiene un humor y una manera de ver la vida muy particular. Y a partir del éxito de estos directos, pues en A3 Media pues vieron la posibilidad de, digamos, hacer el paso a una serie de ficción. Es una serie de ficción que protagoniza Ana Milán, evidentemente, sí, basada mucho en su vida, en sus anécdotas, en las cosas que le pasan, y a partir de ahí, crear una ficción muy pegada a lo que es ella, su personalidad y con un tono de comedia, una serie especial que no la hay o no la había en el panorama televisivo de España y pues a raíz de esta primera temporada que tuvo bastante éxito en la plataforma se decidió hacer una segunda y es en la que yo me he visto involucrado en los últimos meses y nada, está como todavía deben estar en postproducción porque terminaron de rodar, si no me equivoco, está este lunes pasado, o sea que está todo muy calentito. Vale, pues estaremos pendientes para verla. Oye Ramón, veía también, antes de que empecemos con las preguntas, veía también en tu currículum, me llamaba la atención que eres experto en el tema del guión transmedia. Y yo me he quedado con una duda, ¿qué es eso del guión transmedia? es una de mis pasiones, la verdad, todo lo que tiene que ver con la narrativa. Sí. Es algo que me apasiona en general. El transmedia, ya hace muchos años que estoy investigando sobre este nuevo lenguaje.
Hace unos años creé y diseñé parte de la experiencia transmedia de La Zona, una serie de Movistar, que tuvo bastante, se hizo una buena inversión por parte de Movistar para hacer esta extensión transmedia, y fue bastante bien. Y nada, a ver, el transmedia, aparte de ser una pasión y una ocupación profesional en determinados momentos, también es una ocupación que tengo en el ámbito docente. Doy muchas clases sobre narrativa transmedia. De hecho, ahora estoy en estas semanas dando un curso en Zaragoza sobre este tema. Y nada, es intentar o aprender a construir relatos de manera no lineal, es decir, con los medios digitales, todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología para contar historias. No es contar historias en redes sociales, aunque las redes sociales pueden estar incluidas, sino aprovechar todos los formatos digitales para construir relatos que van más allá de una única pantalla o una única plataforma, sino relatos que crean un universo narrativo, que se expanden por diversas plataformas, y que la suma de estos fragmentos al final acaban construyendo una historia. Es un territorio muy interesante, que está en construcción. Es apasionante, y la verdad es que yo creo que ya es un presente en muchos casos, pero que tiene un gran futuro, y es una nueva forma de contar historias que a todos los que nos gusta la narrativa, y la narrativa audiovisual en concreto, pues es un campo por explorar, y que seguramente nos va a dar muchas alegrías y muchas oportunidades creativas y profesionales. Qué interesante. Fenomenal. Bueno, pues ahí queda la idea para quien esté interesado en investigar un poco más y en profundizar un poco más en esto de guión transmedia. Pues Ramón, si te parece, vamos ya con las preguntas que nos han llegado esta semana de los oyentes. Vale, fenomenal. Venga, pues vamos con la primera pregunta. Esta primera pregunta nos la ha hecho Roberto. Hola, buenas. En primer lugar, felicitaros por este estupendo podcast. Creo que es una manera fantástica de ir aprendiendo semana a semana, capítulo a capítulo. Os lo agradezco mucho. Gracias. Y la pregunta es la siguiente. Tiene que ver con estructuras narrativas. Me gustaría saber si intentas aplicar siempre la misma estructura narrativa, la de los 3 actos, o depende de la historia en sí, la estructura de una manera o de otra. Esto en cuanto a las ficciones. Y también quería saber cómo aplicas la narrativa en el documental. ¿Qué tipo de elementos incluyes en tu narrativa para que tenga más eficacia? Muchas gracias por todo. Bueno, pues gracias a ti, Roberto. Gracias por la pregunta. Bueno, Ramón, es una doble pregunta, ¿no? Tiene que ver con las narrativas. Por un lado, si la narrativa que tenemos que emplear, el número de actos, depende del proyecto que estamos haciendo, y por otro lado, la narrativa en el caso concreto de los documentales. ¿Qué le podemos contar a Roberto? Pues mira, Roberto, vamos a ver. En principio, la manera en que contamos las historias, no ya solo cuando lo hacemos de una manera personal o profesional, sino cuando contamos lo que nos ha pasado en este fin de semana a un amigo o a la familia, de una manera instintiva, utilizamos una estructura que es muy parecida siempre, ¿no? Siempre que se asemeja un poco a la definición canónica ya aristotélica de los 3 actos. Digamos que esta es un poco la base con la que nos movemos siempre en la narrativa en general. Es cierto que luego, a partir de esa base, nosotros podemos subvertir este esquema, podemos dar saltos, podemos romper la linealidad de una historia, pero al final la base siempre es casi siempre la misma, ¿no? Digamos en un gran número de historias. Siempre hay casos que se salen de la norma, de otro tipo de narrativas que ya son, digamos que estaríamos hablando ya de formatos menos convencionales o propuestas menos convencionales, ¿no? Tanto en cine como en televisión, etcétera. Al final, la estructura de cualquier historia siempre es un poco la misma. O sea, hay unos personajes, unas personas que viven una realidad y de repente les pasa algo
que rompe su cotidianidad o en fin, lo que les está pasando en ese momento, ¿no? Algo que hace que el momento sea lo suficientemente memorable como para que nosotros lo contemos, ¿no? Y ahí es donde surgen las historias. Siempre que tenemos este detonante o esa alteración del orden, que tiene que ver mucho con otro clásico que es el viaje del héroe, pues a partir de ahí ya se pone en marcha una historia y, digamos, ya con una cuestión técnica de cómo contamos las historias como guionistas, pues bueno, una vez tenemos este punto de partida, pues es casi una progresión de ese personaje o esos personajes que luchan por conseguir un objetivo que tiene casi siempre que ver con restablecer el orden inicial de la historia, con todas las transformaciones y todos los cambios que la historia les va produciendo, ¿no? En ese aspecto, siempre los 3 actos suele ser la manera en la que explicamos pues esa evolución de ese punto de partida, esos primeros giros que hay que desordenan el mundo de estos personajes. Hay estos puntos, este es lo que sería ese segundo acto, que es un poco más extenso, en el que todo lo que se ha lanzado en el primer acto se va desarrollando, se va evolucionando, va habiendo nuevos cambios, nuevas sorpresas, nuevos personajes, nuevas ayudas, nuevos obstáculos, etcétera, hasta que todo se va cogiendo velocidad para un segundo giro, que es el que da entrada al tercer acto, y en este tercer acto pues digamos se resuelven todas las cosas que se han ido construyendo en lo anterior en la historia, ¿no? Ahí pues llegamos a un punto culminante y una resolución, sea cual sea. A partir de ahí, que es un poco el esquema básico, pues podemos jugar con muchos elementos, desórdenes temporales, en fin, todo tipo de herramientas que podemos utilizar a la hora de escribir historias, pero es cierto que al final lo que está en la base es esta estructura que permanece desde el nacimiento casi del ser humano y que nos acompaña no solo cuando escribimos, cuando nos dedicamos a ello con una intención, sino ya en nuestra propia manera de escribir el mundo y lo que nos pasa, ¿no? En cualquier narrativa. Y en cuanto a la otra pregunta, el documental no es exactamente mi terreno, pero yo, que soy espectador de documentales, he tenido ocasión de escribir alguno en el pasado. A ver, yo siempre pienso, cuando veo un documental y me gusta, o cuando me he tenido que enfrentar a él, que al final se acaban aplicando estructuras parecidas a las de ficción, a estas que acabamos de hablar, que son, bueno, al final los documentales tienes que presentar un tema, tienes que saber por qué estás contando ese tema, es decir, este momento memorable que hace que esta historia merezca la pena ser contada, y a partir de aquí es ir tejiendo, en este caso con la realidad, con el material que te da la realidad o lo que estás manejando, las personas, las situaciones, los acontecimientos, pues ir buscando las estructuras narrativas que te ayuden no a ficcionalizar la realidad, que eso puede dar lugar a equívocos, sino a sostener ese relato que no sea puramente descriptivo o expositivo, que suelen ser los documentales que luego nos aburren un poco, sino buscar la manera en la que esta situación que se cuenta en este documental, bueno, pues que tenga una progresión, ¿no? Que al final, tanto en una estructura como en otra, en la ficción como en el documental, creo que cuando contamos historias, yo siempre pienso más que en 3 actos, que, como digo, es algo que surge de una manera un poco espontánea y natural, sí. Casi en la suma, ¿no? Cada momento suma un poco más, es un suma y sigue, ¿no? Y la historia va sumando, hasta que ya la suma es lo suficientemente grande como para que tenga ese punto de clímax y la resolvamos. Y una resolución. Vale. Estupendo. Bueno, pues ahí están las respuestas para Roberto. Nos vamos ahora, Ramón, a Cartagena. Desde allí nos ha enviado su pregunta a Sonia. Hola, escucho hablar muchas veces en los manuales sobre el paradigma del guión, pero me da la impresión de que es algo así como el esquema de nuestra historia, pero no acabo de verlo del todo claro. Os agradecería si me lo podéis explicar. Muchas gracias. Gracias a ti, Sonia. Bueno, pues el paradigma del guión es una palabra habitual, ¿verdad, Ramón? ¿Pero qué significa realmente? A ver, la terminología siempre es muy útil porque es la manera en la que denominamos los problemas que tenemos a la hora de enfrentarnos a un guión o a un texto. Sí.
Y paradigma del guión me imagino que es una manera de denominar algo que tiene que ver con lo que preguntaba Roberto, que al final entiendo que se refiere a como a unos esquemas elementales de cómo afrontar una historia. Es cierto que los manuales, sobre todo los anglosajones, que tienen una visión, bueno, los norteamericanos en concreto, que tienen una visión como muy práctica del guión, son muy útiles, son como básicos. Y son como lo que decía antes, los que te dan como la base, ¿no? Igual que un pintor aprende a dibujar del natural cuerpos humanos, aunque luego haga arte abstracto, bueno, está empezando por la base. Y es un poco eso, ¿no? Y estos manuales de McKee, de Sid Field, etcétera, vienen a ser muy útiles, y entiendo que cuando se refiere al paradigma del guión, si no estoy muy equivocado, y perdona Sonia si no estoy respondiendo exactamente a lo que preguntas, se refieren un poco a estas estructuras básicas, a cómo situar los personajes, los protagonistas, los antagonistas, etcétera. Son esquemas que son muy útiles a la hora de organizar la información, a la hora de colocar las piezas en el tablero de lo que es nuestra historia. Y que son las patas, ¿no? Exacto. Y que nos son muy útiles y que son fundamentales. A partir de ahí es cuando empezamos a sumar capas de creatividad que tienen que ver ya con, bueno, pues con el contenido primero que estamos contando, con nuestra habilidad, con nuestra imaginación, y todos estos elementos como más intangibles y demás, y cómo podemos desordenar este esquema como primigenio que te da pie a lo que viene a continuación. Vale, estupendo. Muy bien, Sonia, pues ahí tienes la respuesta sobre el paradigma del guión. Nos vamos ahora, Ramón, hasta Almansa. Desde allí nos ha enviado su nota de voz, Rocío. Hola, he visto recientemente la película Buriet del director español Rodrigo Cortés. Como sabéis, prácticamente toda transcurre en el interior de una caja y bueno, a ver, mi duda es que si entonces el guión de una película de este tipo tendría pues 3 o 4 escenas. O, bueno, en el caso de que sea así, si entonces se entiende todo lo que ocurre en la caja como un plano secuencia, si se podría hacer como un plano secuencia. Gracias. Gracias a ti, Rocío. Pues Ramón, claro, pues es una buena pregunta, porque una película que transcurre prácticamente toda en un mismo escenario solo tendría una escena, o 3 o 4 escenas, como dice Rocío. A ver, primero lo del plano secuencia, que es como lo que plantea Rocío al final. A ver, plano secuencia o plano X o Y o Z, eso ya es como trabajo de los directores. Vamos a dejarles que ellos hagan su parte. En principio, no. A ver, Buriet es una película muy peculiar, es una película muy especial y es una película muy interesante. Entiendo que el guión, que no lo he visto físicamente, no es escena 1, interior, caja, noche, día, da igual porque está encerrado, ¿no? Sino que entiendo que él va segmentando los pequeños fragmentos de los que se compone la historia para, sobre todo en este caso, o sea, primero una cuestión narrativa, obvia, y luego por una cuestión técnica, porque luego eso hay que rodarlo y hay que segmentar y saber en qué momento de la historia o qué sucede en ese pequeño fragmento, gran fragmento en cada momento. Entonces yo me imagino que la división de escenas en este guión sería un poco, primero, determinado por pasos de tiempo, porque en realidad, aunque no sea esta película, en cualquier película, aunque sea la misma localización, si hay un paso de tiempo ya se corta de escena. Y en el caso que hablamos de Buriet, entiendo que pequeños fragmentos que puedan cambiar o pasos de tiempo o cambios emocionales o cambios, en fin, de cualquier tipo, pues ya me imagino que sería el criterio a la hora de segmentar el guión. También es cierto que si nos ponemos como muy puristas con manual, pues diría sí, claro, si transcurre en una caja sería como la misma escena, ¿no? Pero luego al final podemos y debemos segmentar y tal. También es cierto que hay muchos negros en esa película, o sea, muchos fundidos a negro, entonces bueno, también son momentos en los que pues a lo mejor también son cortes, digamos, de escena. Sí, porque es verdad, ahora que lo estás diciendo, que claro,
sería un lío tremendo si todo es la misma escena, sobre todo para el equipo técnico, ¿no? Diferenciar unas cosas de otras, o saber incluso en qué momento de la película estamos leyendo el guión. Exacto, claro. ¿no? Y para la script ya no te quiero ni contar. Claro. Porque ya dice, a ver, esto, ¿sabes? Ya no sabría cómo situar lo que tiene que situar en cada momento. Claro. Vale, estupendo. Bueno, pues ahí está la respuesta para Rocío. Y nos vamos ya, Ramón, a la última pregunta. Esta nos la ha hecho Marta, que nos la ha enviado desde Buenos Aires. Hola, tengo una gran duda sobre el proceso de escritura de un guión. Veo que hay guionistas que empiezan a esbozar los diálogos casi a la vez que la trama, sin embargo hay otros que dicen que lo mejor es escribirlos al final de todo. Me gustaría saber cuál de los dos métodos es más recomendable. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Pues Ramón, también una muy buena pregunta, ¿no? Sí. Los diálogos, ¿tú qué recomiendas? ¿Escribirlos a la vez que se va desarrollando toda la historia o dejarlos para el final de todo? A ver, yo creo que hay que ser un poco libre con estas cuestiones. Como concepto, para mí lo primero, lo más importante es tener clara la historia, saber qué es lo que quieres contar, tanto en trama como en contenido, quiero decir, no solo qué va a pasar, sino qué es lo que estás contando en cada momento y por qué lo estás contando. A ver, cada uno tiene su manera de construir, la gente que apunta en libretas, ideas y tal, incluso algún dialoguito y tal. Bueno, cada uno aplica lo que le viene bien. A la hora ya de ponerse, digamos, con ese material que tienes más o menos claro, yo creo que siempre hay que, sobre todo en televisión, empezar a trabajar sobre la escaleta, que es lo que te va a dar la estructura del guión. O sea, tener una escaleta donde vas indicando cada escena, dónde sucede y lo que sucede en cada escena. Hay veces que cuando estás escribiendo la escaleta, ya como estás ya metido en el contexto y en la atmósfera de la historia y los personajes, ya le estás describiendo lo que están haciendo, incluso las intenciones de lo que están haciendo, hay veces que ya te salen líneas de diálogo. Está bien escribirlas, incluso aunque no sea como lo oficial, por decirlo así, si es una escaleta que tiene que leer alguien, un productor ejecutivo o alguien de la cadena, en fin, estas cosas que suceden dentro de la industria, generalmente no irían diálogos, pero hay veces que un diálogo explica mucho mejor un momento determinado, o sea, dos líneas de diálogo que una descripción que a veces se hace más farragosa, ¿no? Pero una descripción en la que dices, no, entonces Antonio se acerca y le dice tal, entonces a veces es mejor poner Antonio dos puntos, lo que le dice y tal. Claro. Creo que un poco es la manera de proceder. O sea, cuando ya tienes la escaleta planteada, que la escaleta es como un poco las vías por las que va a circular el tren de nuestra historia, en esta escaleta que ya está planteada la escena, la situación, el conflicto, ya está todo, entonces ya cuando tienes esto ya te sientas y vas dialogando las escenas. Es cierto que luego, como decía al principio, puedes tener como, bueno, cada uno se siente más cómodo de una manera. Por saber cómo se hace a nivel industrial es un poco lo que comento. Y luego es cierto que si ya es una cosa que tú ya estás desarrollando, pues si van saliendo diálogos, pues los vas poniendo. Yo, en el caso de, por ejemplo, la última serie que he hecho, la de Ana Milán, cuando yo me puse a hacer la escaleta, una vez ya después de las reuniones con el equipo de guión en la que ya planteábamos los capítulos, ya cada guionista cogía el capítulo que tenía que hacer y ya desarrollaba la escaleta y ya va pormenorizando por escenas lo que tenía que suceder. Al ser una escena que tenía un tono de comedia, que funcionaba como muy ágil todo, a mí ya me salían diálogos y como no era una escaleta que tenía que luego que pasar un filtro, digamos, y luego que venga de vuelta ya aprobada para que escribir el guión, yo al final hacía una medio escaleta, medio guión en la que ya estaba prácticamente la mitad del guión escrito porque ya salían los diálogos y decía, oye, ya me están saliendo, ya los voy escribiendo. Sobre la marcha, ¿no? Sí, pero ya eres un caso particular. O sea, digamos que si nos vamos un poco a una visión industrial o una visión ya profesional, los diálogos siempre van al final y una vez tienes como toda la historia muy clara. Es cierto que luego cuando ya escribes diálogos, que es cuando levantas el guión de verdad, pueden surgir cambios en esa estructura o matices o, en fin, o darte cuenta que hay cosas que no funcionan y tal. Entonces, bueno, creo que
está bien conocer como la versión oficial, por decirlo así, la versión profesional, sí. Y luego tener un poco la flexibilidad de que si tú ya estás desarrollando tu propio proyecto o ya estás con tu responsabilidad de cómo desarrollas ese capítulo o esa película que estás escribiendo, pues ya un poco como a ti te sea más fácil. No hay un método, cada uno tiene el suyo. Y simplemente es conocer un poco los procedimientos a nivel industrial, como son. Claro, hay que acostumbrarse a trabajar con más gente, pero luego cada uno tiene también sus cosas o sus métodos con los que se siente más cómodo, ¿no? Sí. Entiendo. Hay una cosa, Miki, a raíz de esto, que hay veces que una escena o un fragmento de una historia sale de un diálogo. Eso también es verdad. O sea, que hay veces que estás pensando cómo plantear un conflicto, un desarrollo, o sea, cómo concretar una idea que tienes sobre un momento de una película o de una escena. Y hay veces que tener dos réplicas de dos personajes ya te ordenan todo el material. O sea, que a veces el diálogo, porque al final escribimos básicamente, o en gran medida, diálogos cuando escribimos guiones. Si se te ocurre una buena réplica, de repente es como un detonante que te encaja todas las piezas alrededor. Entonces, eso es mágico cuando sucede, es casi que te pones a aplaudir. Y por un lado, y luego, o sea, que te facilita luego el trabajo. Luego ya describes, haces esa descripción de la escena, pero tienes como esa réplica que te da el final, o te da el principio, o te da un detalle de una acción o de un personaje que te encaja todo lo demás. En ese caso iría un poco a la inversa, ¿no? Es el propio diálogo el que te da la Exacto. acción. Muy bien, pues Ramón Tarrés, hemos llegado al final de la sección. Muy bien. Te agradezco enormemente tu ayuda hoy con las llamadas de los oyentes y te invito a que te pases otro día por aquí, por nuestra isla, por la Isla de las Palabras. Pues nada, cuando queráis, yo encantado. Un abrazo, Miki, muchas gracias a todos. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Puedes enviarnos un mail o una nota de audio a nuestra dirección de correo islapalabras@gmail.com. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Nuestra siguiente invitada es guionista de cine y televisión. Entre sus trabajos destacan el largometraje 321 días en Michigan, que coescribió con su director, Enrique García. Ha trabajado también en series como Malaca o El Ministerio del Tiempo y ha escrito y dirigido varios cortometrajes. Es también miembro de la Academia de Cine e imparte clases de guión en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, también de Madrid, y en la Universidad de Málaga. Y ahora mismo se enfrenta a uno de los retos más difíciles de su carrera, que es tutorizar a dos guionistas de Isla Aventura. Isa Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, ¿cómo fue esto de embarcarte en Isla Aventura? Pues a mí me ha encantado porque yo me presenté para concursar en la primera edición. Sí. De hecho, conocí La Palma virtualmente con ese motivo. Vi que se había convocado, me pareció una idea estupenda eso de viajar a La Palma y poder arrancar el proyecto allí. Sí. Y bueno, no conocía la isla, conozco otras islas de las Canarias, pero La Palma no. Y ahí pues fue cuando vi un montón de cosas, o sea, de cosas que se podían visitar, de historias de La Palma, me empapé ahí del banco de imágenes y de historias que tiene el laboratorio de Isla Aventura. Y me presenté, pero no me cogieron, así que me quedé con la ganas de ir, y este año ha sido todavía mejor porque me llamaron de tutora, así que pues imagínate, contentísima. Pues claro, tú decíamos que en la introducción que hacía, ¿no?, que tú das clases de guión. ¿Qué es lo que tiene para ti de diferente este laboratorio? Porque siempre decimos que es un laboratorio extremo de guión, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Bueno, para mí como tutora sobre todo es el tiempo, ¿no?, y la dedicación que le puedes dedicar a cada proyecto. O sea, eso por un lado, porque cada uno de nosotros, cada uno de los tutores solo tenemos 2 proyectos y entonces le puedes dedicar bastante atención. También con el número de proyectos que se han presentado hemos podido seleccionar proyectos que tienen ya un nivel de partida bastante bueno, y entonces nos podemos mover ahí como en unos términos guay, ¿no?, como profesionales. Claro. Y el desarrollarlo allí pues está súper bien, porque es como que nunca se te olvida el arraigo de la historia con la isla, ¿no?
siempre lo tienes como presente. Es verdad que es un sitio exótico y que como que te ayuda mucho a que eso no se te olvide, ¿no? Porque es como muy apetecible escribir algo allí, pero que además arranque allí, que te conozcas allí con los participantes, con los otros compañeros tutores y eso, pues te hace como mucho más, te lo deja siempre como patente, ¿no? Que eso tiene que estar ahí. Sí, hace como que un poco que los propios participantes, ¿no? Los tutores, los guionistas también llevan su propio guión que se ubica o que se localiza en La Palma, ¿no? Claro, y de hecho yo creo ha pasado en varios casos y me imagino que en alguna medida habrá pasado en todos. Una vez que han llegado allí con su proyecto, que fue con lo que presentaron al concurso, una vez llegado allí, cuando han visto la isla, cuando han hablado con algunos de sus habitantes, los que le han ayudado con la documentación y tal, han ido como cambiando cosas, ¿no? Claro. Una vez que han visto el paisaje terminado o han hablado con la persona concreta que les ha podido orientar un poco más y han visto, va como ganando realidad, ¿no? El proyecto y se va transformando. Va engordando. Claro. Hablábamos precisamente de los proyectos que tú tutorizas, ¿no? Tus guionistas se llaman Beatriz Arias y José Juan Ramallo. Sí. Y ellos participan en la modalidad de películas, ¿verdad? Sí. De hecho, he estado leyendo tu Twitter, he estado un poco curioseando en tu Twitter, sí. Y veo que tú decías algo así como que vais a hacer peliculones palmeros, ¿verdad? Hombre. ¿De qué van sus historias? Pues mira, la historia de Beatriz es de una chica pues una chica gorda, como dice ella en su propia sinopsis, que no está gordita ni rellenita, ni le sobran unos kilos, sino que es gorda, una chica adolescente que decide presentarse al carnaval, como reina del carnaval. Y bueno, pues cuando ve que se va el ruido que empieza a hacer eso alrededor, ¿no?, de ella, pues se empieza como a plantearse otro tipo de cosas, ¿no? Con cuántas ganas tiene, ¿no?, de ser el centro de atención de esa manera, ¿no? Y la historia de José, pues es una historia de ciencia ficción que se ubica en La Palma, pero que recrea como otro planeta, ¿no? Es una búsqueda de un nuevo planeta para poder asentar la humanidad, y esto es así, o sea, está todo en ciencia ficción. O sea que son proyectos, la verdad que son muy diferentes el uno del otro, ¿no? Sí, totalmente diferentes. Claro. Hasta la primera visita a la isla, vosotros habéis funcionado de manera online, ¿no? Habéis tenido unas cuantas tutorías. Precisamente nos decías antes que cuando se visita la isla, muchas veces uno cambia la historia, ¿no? En el caso de Beatriz y de José, ¿han cambiado mucho la idea que ellos llevaban inicialmente a la que han salido después sobre todo de hablar contigo, de tener esas primeras tutorías presenciales? Claro, mira, en el caso de Beatriz, yo sí creo que ella tampoco conocía la isla, y cuando habló, pues como sé que se entrevistó con una, que yo no la acompañé, sí. Pero se entrevistó con una reina del carnaval y con un diseñador de fantasía, y con esas dos entrevistas, aparte también hay varios participantes que son canarios y también estuvieron comentando un poco cómo es el carnaval en cada una de las islas, ¿no? Y qué idiosincrasia tiene cada sitio. Y a ella sí le cambió, o sea, sí como que fue descubriendo y le dio como otra dimensión al trabajo, ¿no? Para empezar, vimos claramente que lo que tenía peso en el concurso es más la fantasía que la persona que lo lleva. O sea, yo creo que a los peninsulares o a la gente que estamos más ajena en general al mundo del carnaval, de este tipo de carnaval, ¿no? Yo estoy más cerca del carnaval de Cádiz, que no tiene nada que ver. Y para mí esta historia de las chicas que se presentan a Reina de Carnaval estaba más cerca como del pase de modelo, ¿sabes? Como algo así, ¿no? Sí. Y sin embargo no, o sea, claramente es un concurso que se centra en la fantasía y hay todo tipo de perfiles, ¿no? Y nos decían, oye, que esto de que haya chicas así como jaquetonas presentándose es algo bastante habitual. Entonces, no creo que desde fuera no te lo imaginas así, ¿no? Y en el caso de José, que sí conocía las islas, porque José es canario, o sea, él sí conocía bastante bien La Palma. Yo creo que ahí su proceso ahí de remueve y de zarandeo ha venido por mi parte, así con por las tutorías que hemos tenido. Claro, yo cogí el proyecto, entonces ahí me llevaba yo ahí mi libretilla con todas las cosas que creía que por donde podía atacarle al proyecto para mejorarlo, donde creía que tenía que meterle más de un lado, de otro, los puntos débiles que podía dificultarle el avance de la historia. Y ahí yo creo que ahí lo volví yo un poco loco y dijo, madre mía. Pero bueno, él me dice que lo ayuda, a ver cómo vamos. Oye, tú como tutora en general de proyectos de guión y de guionistas muchas veces que están empezando, otros no, no sé si hay una serie de errores comunes que tú detectas enseguida. No sé si esto te ha pasado en esta ocasión. Sí. Ahí, yo cuando doy las clases, que además las mantengo y hasta ahora las he podido seguir manteniendo porque la verdad que me gusta mucho enseñar.
y lo comento siempre, me hago como unas diapositivas como de estos errores que vas a cometer. ¿Sabes? Yo lo digo, lo vas a hacer, aunque te creas que no, pero vas a hacerlo. Sí. Y sí, hay errores, errores que seguimos cometiendo nosotros, o sea, que al final es como a lo que nos va a pasar, ¿no? Pues como que el arranque de la secuencia lo vas a poder quitar y la vas a poder editar por ahí, recortar un trozo, si le quitas los 3-4 primeros parlamentos seguramente la secuencia gane brío, o el desarrollo del segundo acto que suele ser como muy, muy mínimo para dar para un segundo acto, o sea, suele haber buenas premisas o buenos finales. Yo no creo tanto que supongo que es por lo que se dice, ¿no? Que el segundo acto es el más complicado. Sí. Y lo que pasa es que es como que cuesta desarrollarlo, o sea, tienes que inventar una historia y muchas veces el problema está en la propia concepción de la idea, que tenga desarrollo, o sea, que pueda avanzar y evolucionar, porque si no, te va a ser muy difícil, ¿no? Entonces eso pasa, sí. Y pasa mucho también lo explícito, ya cuando hablamos de diálogo, pues se tiende a lo explícito, y que el diálogo vaya y vuelva, eso también lo veo mucho. O sea, como tira hacia adelante y hacia atrás, ¿no? En vez de ir como con un punto único, como una dirección clara, aunque esté más o menos disimulada, pero que no vaya divagando, ¿no? Que no se disperse. Que vaya al grano, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro, y por ejemplo, ellos ahora mismo están más o menos, podríamos decirlo así, como el ecuador, ¿no? De todo este proyecto. Sí. No sé si es el momento más complicado, precisamente porque a lo mejor es en el que ya tienes que ir resolviendo todas esas cosas que van a ir precisamente en el segundo acto, ¿no? Pues no lo sé. A mí particularmente mi trabajo es el que más me gusta porque no tienes como el abismo inicial en donde todo es imaginación y todo son como puertas abiertas, ¿no? Que a veces te despista un poco. Sí. Y sin embargo tampoco te tienes que poner ya a escribir. O sea, a mí me gusta mucho hacer diálogo, como casi todos los guionistas, pero parece que de alguna manera el guión ya está hecho, ¿no? O sea, está como ya decidido lo que tiene que pasar. Aunque es mentira, ¿no? Cuando ya te pones a dialogar encuentras muchas cosas, pero este momento así como de escaleta, de encajar las piezas, que también es algo que a mí me gusta mucho, esto de encajar en general, como de orden y de mover, y me parece como mágico, ¿no? Como depende si una información la das en un momento o en otro, todo te cambia. Sí. Y ese tipo ya, cuando tienes más o menos las piezas decididas, pero las tienes que organizar, eso me gusta mucho. Y es un poco lo que están ellos, ¿no? Están cerrando la escaleta, bueno, ya las tienen, yo ya les he dado nota a la escaleta, creo que José empezará a dialogar de aquí a poco, y Bea, pues si la tiene medio cerrada, vaya, yo creo que va bien, que vamos bien, que si nos esperamos como a cerrar bien la escaleta y la estructura y todo muy claramente, en este segundo encuentro que tendremos a partir de ahora en junio, vamos bien. Uh-huh. Estupendo, pues nosotros desde aquí vamos a estar muy pendientes. Oye, Isa, al margen de Isla Aventura, ¿en qué estás ahora mismo? Pues mira, ahora mismo acabo hoy mismo de entregar unos guiones de una serie, pero uno de una serie que está todavía en búsqueda de financiación, que ha sido un trabajo así un poco express, también, pero sobre todo express. Ambas cosas, ¿no? Claro, pues sabes tú que el guión hace falta para buscar financiación y es como que hay que hacer, de hecho ya me ha pasado varias veces, ¿no? También entregué hace relativamente poco una primera versión hecha así un poco más rápida para buscar financiación, con Feel Good Movies y Juana Macías, que ha sido un trabajo estupendo y ojalá salga adelante y podamos dedicarle más tiempo a las versiones posteriores, ¿no? Y estoy también en el festival ahora, en el Festival de Málaga, pues yo soy de Málaga y vivo aquí, voy y vengo mucho a todos sitios, pero vivo aquí. Y en el festival pues yo formo parte del comité de selección de cortometrajes y a los del comité pues nos toca presentar al público, a los directores que vienen a presentar sus obras, ¿no? Y eso me pilla esta semana justo a tope. Pues Isa Sánchez, nada, que te agradezco un montón que hayas estado hoy con nosotros aquí en la Isla de las Palabras y que te deseo toda la suerte del mundo, tanto en tus proyectos personales como en este proyecto tan personal que es el de las tutorías de Isla Aventura. Gracias, Isa. Muchas gracias a vosotros por llamarme, gracias. Tips de guión. Ninguna cultura avanza sin una narrativa sincera. Necesitamos verdaderas sátiras y tragedias, dramas y comedias que iluminen los oscuros rincones de la mente humana y la sociedad. Robert McNee. La Isla de las Palabras, el podcast de los guionistas.
Bueno, pues para hacer la siguiente entrevista debo hacer primero una confesión. Y es que la verdad es que yo no tengo ni idea de videojuegos. Sin embargo, recientemente pude jugar a uno de esos que todo el mundo conoce, y me quedé con la boca abierta, la verdad. Me quedé con la boca abierta por la complejidad de los personajes, por las situaciones que se planteaban, o también por la intensidad de la propia trama, del guión en definitiva. Así que por eso hoy he querido llamar a un guionista de videojuegos para que nos cuente cómo se hacen estos guiones. Él es creador de varios títulos de cómic, ha trabajado en revistas de videojuegos y también ha sido ilustrador de varios de ellos. Actualmente trabaja como redactor jefe de Relaciones Internacionales de Ediciones Babylon, labor que compagina con la producción y diseño y también el guión de videojuegos de varios estudios internacionales, principalmente de Japón. Es además profesor, imparte clases de narrativa en la ESAT, que es la Escuela Superior de Arte y Tecnología. Javier Volado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miki, pues muy bien, muchas gracias. Espero que tú también estés bien. Encantado, perfectamente, bienvenido. Oye, Javier, lo primero de todo, ¿cómo se hace uno guionista de videojuegos? ¿Viene de otros campos del guión, como el cine y la televisión, o se entra directamente? Pues la verdad es que es una pregunta interesante. En mi caso, yo venía muy fascinado por la narrativa de los videojuegos ya hace 20 años, pero yo empecé por el cómic. Pero a mí lo que realmente me motivaba mucho era, pues, sobre todo lo que eran los RPG, que llamaban, ¿no?, los juegos de rol, los que te contaban una historia en aquel momento con unos gráficos muy pobres, conseguían contarte una historia que te enganchaba, ¿no?, casi más cercano a la literatura. Que lo que es hoy en día, que son cinematográficos. Pasa que a día de hoy ya existe especialización, ya hay gente que entra directamente a yo quiero hacer guión para videojuegos, pero es muy normal que gente que viene de otros medios, sobre todo de televisión, sean contratados para trabajar en videojuegos actuales, sobre todo en los más potentes. Así que es muy normal que haya un trasvase de ideas y de estéticas entre cine, televisión, cómic incluso, que están llegando a los videojuegos. Pero ya de unos años para acá, pues ya empieza a haber gente que quiere guionizar exclusivamente para videojuegos. Es algo que está cambiando. Es muy joven, es un mercado muy joven en el fondo. Sí. Yo, mira, decía en la introducción que me sorprendió jugando a este juego, ¿no? Sí. Que era un juego en primera persona, creo que era el Uncharted. Uncharted, sí. Sí, el Uncharted. Y me sorprendió porque la cantidad de giros que tenía eso, y tampoco es que avanzara mucho, ¿no? Pero me sorprendió un montón la cantidad de giros y de puntos que tenía la trama, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quería saber a la hora de ponernos cuando uno se pone a escribir el guión de un videojuego, es la historia. Es decir, ¿por dónde se empieza? ¿Se sigue el orden tradicional de un guión? ¿O por dónde empieza uno? Sí, pues mira, hablando de Uncharted me vas a permitir una anécdota muy breve, y es que tuve el placer de visitar los estudios de Naughty Dog en Santa Mónica, en Los Ángeles, cuando estaban desarrollando la cuarta parte. Y eso fue 2013. O sea, el desarrollo de videojuegos muy largo. Y estaban en aquel momento empezando y vi incluso algunas de las notas y tal, y la verdad que fue una gozada, y para mí es uno de los juegos que más me gustaron. Respecto a tu pregunta, el tema es que aquí cambia un poco respecto a cómo se desarrolla para cine, televisión, novela incluso. Aquí lo que es principal es lo que es el diseño de juego, el game design. Lo primero que se hace es una propuesta de juego con su jugabilidad, y se trabaja muy en las pinceladas del argumento, ¿no? Un poco de esto más o menos de qué va a ir, pero nunca se profundiza en el guión. Es más, muchas veces se diseña el juego sin tener aún los personajes, o sea, definidos tan siquiera, sino primero cuál va a ser sus mecánicas, cuál van a ser sus reglas, y luego ya cuando eso está todo claro y se ve que el juego funciona bien, durante ese proceso ya normalmente empiezas a ir trabajando un poco sobre los personajes, sobre las situaciones que te va a permitir las mecánicas de juego, y ya viene el momento en el que ya con las mecánicas hechas ya empiezas a trabajar sobre el guión, lo que sería formal, básicamente. Luego, pues como cualquier guión, sufre muchos cambios en la producción y siempre hay cosas que adaptar, pero es esclavo del diseño. Claro, porque entiendo que lo que nos decías, que la mecánica del juego también condiciona, ¿no?, hasta dónde puede ir el guión. Es que es parte de la experiencia del espectador en este caso. Tú eres el personaje o tú interactúas. Entonces, parte de la historia, de la narrativa, es la mecánica de cómo interactúas con la historia.
que esto sirve desde un Uncharted, como has dicho, o The Last of Us, que ahora están haciendo precisamente serie para televisión de ese juego, que es del mismo estudio, hasta, no sé, Super Mario Bros. O Sonic, juegos sencillos de plataformas que tenía sus años, y siempre el cómo tú juegas, la experiencia, influye mucho. Entonces, a la hora de tú plantear las escenas, tienes que contar siempre con el factor que es el jugador, es un personaje más, realmente. Claro. Siempre... Y en cierto modo incierto, claro. Sí, porque los jugadores hay muchos. Tú normalmente trabajas para un nicho, un perfil de jugador. Ahora ya los géneros están muy definidos y no es lo mismo el que pues, quiere una historia inmersiva y tal, al que incluso pues, solo quiere jugar en red, jugar online y decir, bueno, he venido aquí a pegar tiros. E incluso en eso hay una narrativa detrás. Siempre tienes que ponerte en el lugar de los tipos de jugadores que vas a tener e intentar darles, pues bueno, es como los géneros de las películas, hay tipos de espectadores, pues lo mismo, tienes que intentar darles y nunca sabes cómo van a reaccionar, ni nunca sabes lo que te pueden llegar a hacer en un juego, que a veces les dan por hacer cosas muy, muy raras y siempre debes de acotar, ¿no? ese carril por el que va a transitar el jugador y llevarle un poquito, hay parte psicológica, ¿no? A ese personaje que tú no controlas, pues cómo le puedes convencer para que vaya donde tú quieres y para que sienta lo que tú quieres, sí. Claro. Claro, y por ejemplo, técnicamente, ¿se escribe como en las historias tradicionales, por ejemplo, en 3 actos? Es decir, como se hace en el cine y la televisión. Pues depende de los juegos. Los que son más cinematográficos, absolutamente. Yo he visto 3 o 4 actos. Sí que he visto de 4 actos, pero eso viene mucho de lo que son las compañías asiáticas, porque ellos las historias las suelen dividir en 4 actos, que es presentación de personajes. Lo que es la presentación, tienes luego, ¿cómo decirlo?, el contexto, el conflicto y la resolución. Ellos hacen como... nuestro segundo acto ellos lo parten en 2. ¿No? Siempre, y siempre suele estar a mitad, pues lo que es suele haber algún cambio o algún plot twist o algo. Ellos suelen dividir en 4 y en los videojuegos pasa lo mismo. Los juegos que son occidentales suelen usar 3 actos y los juegos que vienen de Asia suelen usar 4 actos. Pero vamos, pero tal cual, siguen estando igual que una película. El primer acto es el tutorial, donde tú aprendes a jugar y a conocer al personaje. Segundo acto es todo lo que tienes que hacer para llegar al final, y al final tienes tu tercer acto, que es el gran final, que es donde tienes que enfrentarte pues al desafío final, que da igual que sea el último nivel del Tetris, que enfrentarte, no sé, a un dios de una tumba del Averno, por decir algo. Claro. Eso es. Oye, y Javier, por ejemplo, nos decías que la mecánica del juego limita en cierto modo. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a hablar aquí también, hablamos mucho de series y de películas. Claro, muchas veces esos guiones están limitados, pues por ejemplo, por el número de escenarios que vamos a utilizar o el número de personajes, las localizaciones. Sí. Aquí ocurre lo mismo, es decir, el número de escenarios o el número de personajes también nos viene dado y eso hace que escribamos de una forma u otra. Sí, totalmente. Las limitaciones técnicas en este caso, sobre todo pues la gente que va a poder trabajar en ese juego, no lo mismo una superproducción que un juego más indie, ¿no? más pequeño. Entonces, tienes los motores gráficos, que es lo que te va a permitir, eso es como animación. Cuánto te puede, qué puedes hacer y qué no. Hay cosas que te pueden parecer muy maravillosas, pero que luego lo que es el motor del juego no te permite hacer o no queda bien, ¿no? Tal y como lo has imaginado. Sin embargo, yo he visto a veces contra más limitadas son las especificaciones técnicas, esto pasa pues igual que en el cine, a veces contra más embridado va y tal, tienes que acudir más al ingenio. Y he encontrado guiones muy buenos en juegos de muy bajo presupuesto, de presupuestos medios, que no son superproducciones, y te encuentras guiones muy ingeniosos que han trabajado igual con 5 escenarios y les ha sobrado. Dices, es que este juego, luego te pones a analizarlo y dices, si es que el juego tiene 5 escenarios y no tiene más, esto casi es una sitcom, ¿no? En plan americano, y es que tiene y no han necesitado más para contarme una historia que a mí me ha enganchado y que me tiene sentado en el sofá echando una partida, y es que no consigo encontrar el momento de parar, de guardar y decir, bueno, ya sigo mañana. También se alargan las historias.
que al tener una interacción, pues no son 2 horas, estamos hablando mínimo 10. Claro, es mucho más largo, claro. Sí. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿se parecerían también en lo que es la pura mecánica de la escritura? Es decir, muchos guionistas, o la mayoría de los guionistas, utilizan tarjetas de colores, pizarras. Sí. ¿Aquí ocurre lo mismo? Es decir, cuando tú estás escribiendo también tiras de ese tipo de recursos. Cada uno tiene... Vamos, aquí es lo mismo, también depende un poco de los gustos personales. Normalmente se usa mucho Excel. Así, tal cual, tablas de Excel, porque muchas veces los juegos van a ir en varios idiomas. Entonces eso facilita mucho luego el trabajo de lo que son los traductores. Porque como va todo programado, no es algo que tú lo editas encima, sino que tiene que estar desde el principio muy fácil de localizar dónde están los diálogos. Normalmente yo cuando he trabajado, ¿vale? Que luego cada estudio tiene su manía, y tiene sus propios programas incluso creados, pero yo he trabajado mucho con Excel y luego pues con los que son notas de cada personaje, de tal, todo apuntado, todas las referencias, y luego ya tú lo vas pasando y en el Excel incluso pues vas poniendo códigos de escena y ahí pues se parece un poco realmente, pero tiene que estar muy encorsetado, no te vale un TXT. Igual para hacer un borrador sí, pero da igual, luego lo vas a tener que pasar a un Excel para que puedan hacer los sistemas de las traducciones y que luego los programadores pues directamente puedan volcarlas dentro del juego. O sea que el formato del guión es un Excel, no es un... Pues aquí estamos habituados a ver pues en Final Draft o en Celtex. Son documentos, incluso hay gente que utiliza el Word también, ¿no? Pero aquí no es un texto, sino es como si fuera una escaleta, diríamos, ¿no? Sí, totalmente. Es más, como te he dicho, más encorsetado. Sí. Va un poquito más rígido y sí. Necesitas estar siempre más pendiente porque tu trabajo tiene que ir directamente a gente que directamente lo va como el que dice, los diálogos finales los va a volcar. Sí. Básicamente. Entonces tiene que estar todo muy bien codificado. Eso normalmente se habla desde el principio. Es decir, se hace siempre una pequeña prueba con un diálogo, se hace un fichero y se ve bien. Vamos a ver, esto funciona bien, todos nos aclaramos bien, usamos estos códigos de proceso y está todo bien, ya se trabaja sobre ese formato. Ya te digo, luego cada estudio puede tener sus manías o sus programas. Yo he trabajado en 3 y en los 3 y un cuarto con el que estoy ahora ha coincidido que ha sido tal cual, una Excel, y hemos decidido cómo lo íbamos a puntualizar y ya está. Y ahí incluyes, entiendo, también, por ejemplo, los diálogos textuales, ¿no? Sí, tal cual. Ahí van tal cual. O sea, la ventaja de una Excel es que luego te permite búsquedas muy rápidas, en este caso. O sea, yo sé que algunos usarán hasta bases de datos para eso, con Access o... Te digo. Ahí es más técnico. Sobre todo cuando son producciones grandes, que tienes millones y millones de líneas de diálogo, porque hay juegos como pudiera ser el de The Witcher, que la serie Netflix hace poco, pues el videojuego, la tercera entrega, son más de 100 horas de juego, con un montón de misiones secundarias, con un montón de diálogos que igual ni vas a escuchar nunca. A mí me abrumó cuando me lo jugué, y me encantan las novelas, las leí de chaval, y me abrumó la cantidad de diálogos que tenía ese juego. Yo solo podía pensar en el trabajo de los guionistas. Es decir, cómo coordinar todo eso y que no haya ni un diálogo fuera del sitio. Es decir, madre mía, para tejer toda la historia y que en ningún momento el jugador note ningún cambio, ni en el orden de cuando los va haciendo, que note un cambio en la evolución del protagonista. Porque, claro, que no quede inconexo, ¿no? Exacto. En algún momento. Porque igual deciden hacer A, B, C, o el primero B, luego C y luego A. Entonces todo eso tiene que estar medido. Ya te estoy hablando de producciones muy grandes, eso sí. Pero entonces, claro, como tú como nos decías, ¿no? El personaje protagonista es alguien que es incontrolable, ¿no? A priori. Sí. Entonces, eso supone que, por ejemplo, los finales, hay que escribir varios finales, ¿no? Sí. Normalmente la moda antes
cuando eran juegos más sencillos podías hacer muchos finales diferentes. Ahora suelen ser finales con matices. Es decir, este es el final, pero hay varias escenas que se van a modificar ligeramente dependiendo qué has hecho. Porque digamos que el guión se convierte en un árbol. Tiene ramificaciones, entonces dependiendo si has hecho A, B o C, pues te va dando... Yo eso sí que trabajo con sistemas de puntos. Es decir, tú vas dando una puntuación a cada decisión que ha tomado el jugador. Entonces eso te lleva a un final según el perfil de lo que ha hecho el jugador o de cómo se ha comportado el protagonista controlado por el jugador. Ahí es una parte casi más de números, casi que de... Pero bueno, tiene mucha psicología detrás. Es decir, oye, pues si se ha comportado de esta manera, pues esta escena le va a salir, en vez de así, le va a salir de esta manera. Este personaje ha sobrevivido, ¿lo ha salvado o no lo ha salvado? Si no lo ha salvado... esta escena no aparece. Si lo has salvado, aparece esta. O sea, tienes que hacer ahí un poco un puzzle, básicamente. Claro, en realidad estás jugando con muchos protagonistas diferentes, ¿no? Sí. Jugando precisamente con lo que decías, con esa psicología de los distintos tipos de jugadores, claro. Correcto. Estos son en los juegos más grandes. A ver, algunos como, por ejemplo, el que has citado al principio, Uncharted, es más lineal. Entonces, ahí, por ejemplo, la empresa Naughty Dog siempre se esfuerza en hacer guiones más cinematográficos, más lineales, pero trabaja mucho en dar mucha potencia a las escenas. Entonces, todo el trabajo que se quitan igual de quitarte libertad a la hora de controlar el personaje, que se comporte más como tú quieras, pues lo trabaja más en hacer escenas más potentes o cuidar o mimar más las escenas, porque evidentemente lo que te ahorras de un sitio lo puedes gastar en otro. Ahí, depende del tipo de juego ahí ya. Por último quería saber, Javier, claro, en todo esto que estabas contando, claro, una superproducción, ¿cuánto tiempo se tarda en escribir un guión de ese tipo de juegos? Ay, depende del tipo de juego. Uno de los gordos, uno de los grandes. Uno de los grandes es... tipo de Witcher, como nos decías, o Uncharted. Sí. The Witcher son desarrollos de 6 años o de 7, son juegos muy largos. Pero bueno, Uncharted es un pelín más corto porque es un guión más sencillo. Sí. Pero son juegos que toda la parte de guionización, ¿no? Y de montar la estructura del juego, porque tú trabajas codo con codo con el director, productores y el que es el game designer. Eso fácilmente es un año. Fácilmente. O sea, más que otra cosa, porque siempre hay que ir ajustándolo, con lo que es muy difícil decirte una cifra exacta, ¿no? Algo exacto, es decir, en tantos meses, pues igual en 6-7 meses ha quedado el guión bastante bien y luego son pequeñas modificaciones porque han decidido cambiar alguna escena o algo, que es la ventaja que tienen los videojuegos, ¿no? Que los reshoots son, o sea, hacer tomas nuevas es más fácil, ¿no? Y hemos decidido cambiar esto y tal, no sé qué. Bueno, pues nada, tocas los diálogos o hablas, o vamos a ver cómo podemos hacer esto. Pues haces una reunión, lo hablas y al trapo, ¿no? Pero vamos, un año es lo razonable para un juegos de este tamaño, juegos grandes, juegos como The Witcher. Yo creo que con el guión se tiraron casi los 6 años mientras lo hacían, porque es inmenso. Sí, otros, Persona 5, que es otro que puedo, por ponerte un ejemplo de Asia, también tiene una cantidad de diálogos que dices, esto no... Aparte que han sido varios guionistas, aquí se han tirado muchas horas de trabajo para pulir todo esto, más luego las traducciones, claro. Estupendo, pues Javier Volado, te agradezco enormemente que nos hayas ayudado hoy, nos hayas acercado, el que para mí era desconocido, el mundo del guión de los videojuegos. Nada, gracias a ti y espero que te haya sido interesante y a tu disposición. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Hola, me llamo Lidia Fraga y soy guionista. Nombre ahora alguno de sus trabajos. He trabajado sobre todo para la televisión de Galicia, en un montón de series, y a nivel nacional
He escrito Piratas y Hierro. No me diga su edad, pero dígame al menos quién mató a Laura Palmer. Pues soy tan mayor que vi Twin Peaks en los 90. Pero por si me escucha alguien que no la haya visto, mejor no hago spoilers. Comenzamos. Confiese, ¿ha entregado alguna vez un guión cuya trama ni usted mismo comprendía? Yo creo que es imposible escribir algo que no entiendes. Lo normal es aclarar la trama con la persona que la ha escrito y, si no puede ser, buscarle de alguna forma un sentido. ¿Cuál sería el título de un guión sobre su vida? Voy a decir Fecha límite, por aquello de que los guionistas vivimos en un constante plazo de entrega. Suena mejor en inglés, Deadline, parece una peli de acción o algo emocionante, pero no. Mójese. ¿El mejor o la mejor guionista de la historia es? No sé quién es el mejor, pero voy a decir Frances Marion. En su época, por lo menos, fue la más importante. ¿Vendería su alma al diablo por haber sido el autor del guión de...? Me hubiese encantado escribir Blink o cualquier episodio de Doctor Who, que es una serie que me encanta. No pierdo la esperanza todavía. Cite una frase de cine que le ha marcado de por vida. La frase del espejo roto en el apartamento de Billy Wilder, cuando Shirley MacLaine dice «así me veo como me siento». Es una frase un poco dura, pero a mí siempre me ha gustado mucho. ¿Cuál es el mejor arranque de guión de todos los tiempos? Pues no sé si es el mejor arranque, pero para mí el inicio del Crepúsculo de los Dioses es perfecto. ¿Y el mejor final? Pues mi favorito es el final del Tercer Hombre. Lo he visto un montón de veces y siempre creo que Alida Valli se va a parar. Hablando de finales, ¿escribir finales abiertos es hacer trampas? A mí me gustan los finales abiertos, como guionista y como espectadora. Creo que es una forma de participar dentro de la historia. Es más divertido. A mí me lo parece, vamos. Ya puestos, sea sincero. ¿Vio venir el del Sexto Sentido? Pues sí, porque cuando fui a ver la peli, nada más empezar, un gracioso gritó al giro final. Hizo un spoiler en medio del cine. ¿En qué momento deja de ser spoiler contar el final de una película? Ni idea, yo siempre meto la pata con eso. Me parece que la fecha de caducidad depende de la persona que recibe el spoiler. Sugiera ahora el logline de una historia que se podría rodar en la isla de La Palma. Científicos del Observatorio del Roque de los Muchachos establecen el que parece ser el primer contacto con una civilización alienígena. En realidad, todo es una broma de un grupo de chavales que se sale de madre y llega demasiado lejos. Por último, proponga una penitencia para aquellos que no invitan a los guionistas a las galas de premios. Yo, más que una penitencia, les enviaría un jamón porque odio las galas de premios. Para mí, no estar invitada es una ventaja. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Gracias a vosotros. Un abrazo. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra singladura por los mares del guión. Pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.